mentira, ya. Dominio propio. Dominio propio. Respira. Él está contando su historia. Su anhelo. Ahora te tenés que disculpar con la suegrita. Discúlpeme. Era un blooper. Venía a practicar el dominio propio. No. Se duerme en el culto. No voy a subir fotos. Se duerme Tengo cantando. fotos, tengo pruebas. Ahí el Hasler en la prédica. Mentira, pastor, siempre les ponemos atención. Hola a todos, ¿cómo están? Nosotros somos Ava Podcast. Estamos muy felices otra vez porque estamos aquí otra vez grabando. Sentite dichoso porque estamos apareciendo en tu pantalla, ¿verdad? Sos dichoso. No, mentira. Eso, mentira. Pero sí, qué bendición que nos estés viendo. Bueno, vamos a decir nuestros nombres otra vez por si es la primera vez que están Si nos miras viendo. por primera vez, pues mi nombre es Julia. Yo soy Hasler. ¿Cómo así dice? Yo soy Hasler. Yo soy Sohani. Yo soy Julia. Y yo soy juntos Tasha. somos. Amigos ¿Cómo era? tuyos. Estamos muy contentos, ¿va? ¿Cómo? Sí, de compartir otra vez con ustedes, platicar acerca de algunos temas, de varios temas importantes, así es. Bueno, vamos a hablar del dominio propio. Este es un tema de que de verdad nos sirve a todos, ¿no? Es como Espérate. Para vos que es dominio propio ahí en los comentarios, escribilo mientras y seguí. Ya le cortó la inspiración. Ya me cortaste la inspiración. Corte, 1, 2, 3. No, mentira. Pero vamos a empezar, pues. El dominio propio estaba diciendo, va. Es un tema que nos sirve a todos. O sea, no importa si nos estás viendo, sos niños, joven, adulto, anciano, lo que sea, te va a servir. Pastor, líder, piedra de tropiezo, lo que sea, pero te va a servir. Filisteo. Yugo desigual. Ajá, mundano, cristiano, ¿qué más? De todo. Lo que sea te va a servir. Quiero empezar con un versículo y escúchenlo, que está muy bueno. Dice Proverbios 25-28, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. ¿Cómo estarán sus murallas? ¿Destruidas, edificadas? ¿Cómo está tu muralla? En construcción. En proceso. En proceso de construcción. Peligro. Peligro. Construyendo. ¿Cómo? Bueno, yo en mi caso, quizás si fuesen 4 muros, solo tendría un Ninguno, muro dice. derribado. Bueno, un muro derribado tendría yo. Por el dominio propio. Sí, por el dominio propio. O sea, los otros 3 muros están buenos. A ver cuáles todavía. serán los otros 3 muros, pero ahí están. No, Solo el dominio propio hablemos así falta. de mi vida cotidiana, mi vida Ajá, sí, religiosa, siempre. mi vida con mis padres, la vida con mis amigos y así normal. Ujú. ¿Y a vos, Julia, cómo has sentido esto del Pues, dominio propio en tu vida? Como les digo yo, en construcción vamos, porque ahí sí que en todas las áreas de nuestra vida más de alguna cosa se nos presenta y ahí es cuando tenemos que aplicar el dominio propio, pero cuando no lo aplicamos es cuando metemos la pata, Sí. la regamos. Pero digamos, ¿qué situaciones han tenido? Yo, por ejemplo, digamos, cuando hay a veces personas como que... Chisme. Chismecito, ahí sí Chismecito todos ponen del día. atención. Por ejemplo, digamos que en algunos casos han venido personas así como que bien prepotentes y como que mira esto y que no sé qué. Y uno, o sea, le dan ganas de responderle, ¿verdad? Yo no sé si a ustedes les han pasado como que cállate y así. Pero ahí es donde uno tiene que practicar el dominio propio. Sí, me ha costado, pero creo que a todos nos ha costado. Si no, sos un santo. Ese es en el dominio de las emociones, Sí, ¿verdad? el Porque dominio de las emociones. lo que ella mencionaba era de que viene alguien y le hace enojar. Ajá, es como que, ay, Señor, Se dame levanta el paciencia. enojo. Señor, ayúdame con estos prójimos que no colaboran. Pero aparte hay eso del dominio propio que cuando uno tiene que tener, digamos, dominio propio en orar o cosas así. ¿me entiende? Ajá, cabal. Pero ¿y ustedes un chismecito ahí del dominio propio? Chismecito. Bueno, De tantos que hay. Chismecito es como que parte de nuestra vida cotidiana. Chismecito. Cuando no tenemos nuestro autocontrol, pues, y cuando tenemos problemas familiares. Digamos, si nuestras mamás, pues, o nuestros padres o hermanos o algún familiar comienza a alegarnos a nosotros, yo sé muy bien que a veces nos cuesta
no contestarles, pues, porque también hay palabras hirientes de los familiares. Donde dicen, no, pues, y ahí el corazoncito ahí como que, ay, ¿qué me dijo? Claro. Y ahí como que sale como decía Julia, nuestras emociones, nuestro enojo, nuestra falta de paciencia, donde nos exaltamos, y ahí es donde no tenemos nuestro dominio propio en nuestra lengua. Porque las palabras. Con las palabras que uno lanza, digamos, en experiencia, no, casi yo sé que un 99.9 ha contestado a su mamá o a su papá, no me digas que no. Yo no. O si sos pequeño todavía, te vas a creer yo. Soy un fan de Dios, ¿va? Saludos, mamá. Así como te digo, sí, no lo he hecho, pero a un momento a otro siempre va a llegar el diablo a querer no es arruinar nuestra vida y nuestra relación con nuestros amigos, familias o así. Y es como que es un ejemplo general para todos, pues, cómo podría ser el dominio propio en nuestra vida familiar. Sí, eso es como que un área del dominio propio, ¿va? Que no lo debemos de asociar como que con la dejadez. Porque yo he escuchado que muchos, no, pero él es dejado, pero no. ¿Qué tal en ese momento estaba teniendo dominio propio y no voy a contestar? Y bien, por ejemplo, a veces cuando uno trata con una persona y le hablan y le insultan y la persona se queda escuchando cabal, como dijo Sohani, y uno dice, ay, qué dejado, si fuera yo, ya estuviera ahí. Pero la verdad es de que nosotros le decimos a ese tipo de personas, ¿sabes qué? Es débil, pero no, es al revés. Una persona que cuando está en medio de un enojo empieza a maltratar, a regañar, esa es la persona débil porque no se está dominando. Sí, ahora cabal. la persona cuando sabe controlar esa emoción de ira y de enojo que se produce en uno cuando lo están ofendiendo y él no se deja, ¿cómo se llama? Provocar. Entonces ahí se está dominando y ese es una persona fuerte porque está logrando contener todas esas emociones malas que pueden venir a causar un daño a la otra persona, ya sea en otras palabras o ya sea en acción, ¿verdad? Ya caer a los golpes, a los manotazos, ¿verdad? Me gustó. Ya estoy cortando. Y ahorita pegan. Me gustó que dijiste es como que es fuerte, porque cabal yo estaba leyendo que dominio propio es ser fuerte. Así es. O sea, en todas las áreas. Estamos hablando de aquí de un área, pero vamos a hablar de otras áreas, pero creo que ya nos saltamos de que el dominio Estábamos propio, hablando de las palabras, luego las emociones. Luego golpes. Luego golpes. No, pero dominio propio, ¿qué es un fruto del Espíritu Santo? Así es. Han visto que aparece en Gálatas. Ahí lo menciona. Entre todos los frutos que hay. ¿Cuántos son? 9, ¿va? Son 9. Sí. Lean su Biblia. Sí. Son 9. 9. Entonces ahí está el dominio propio. Entonces creo que es muy importante de verdad de que nosotros le pidamos ayuda al Espíritu Santo con este tema, ¿verdad? Porque sí, no es fácil, muchas veces somos humanos, los prójimos no colaboran. Sí, Pero a veces no colaboran. Pero tienes razón, y aparte de los frutos del Espíritu Santo, cabal, que estabas tocando ese tema, también está la paciencia y la sabiduría. La sabiduría nos sirve mucho para pensar 2 veces antes de hacer las y como cosas. que va de la mano, o sea, si Van tenés unidos, sabiduría, sí. ya Así sabes como- que vas a controlar. Así como dice en la Biblia, que sea la voluntad de Dios, pues, y no sea nuestra voluntad, porque si es a nuestra voluntad y capaz, vos tenés cuantas palabrotas en la punta de la lengua y quizás pues sería la otra persona, porque nuestra propia lengua puede herir a las otras personas y así nuestros pensamientos también. Y como te decía, pues cabal que tocas el tema de los frutos del Espíritu Santo, porque en sí le tenemos que pedir demasiado. Sí, yo al creo que nos Espíritu Santo falta. que nos, Si que nos nos dé dijeran como bastante del 1 al 10, paciencia. ¿cómo estaríamos? ¿Cómo estás en el 1 al 10? Eso solo el Espíritu Nah, Santo y yo nah. lo sabemos, ¿no? Ahí en los secretos se lo he dicho. No, pero sí, y yo creo que también, este es como un área del dominio propio, pero también debemos de tener como dominio propio, digamos, cuando al momento de que, en la oración, digamos, o en la palabra, porque, o sea, a veces no es como que, no tenemos dominio propio en como que lo voy a hacer. No tenemos esa autodisciplina y hay un versículo, ¿verdad? Que dice 1 Pedro 5:8 NBI, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y sin darnos cuenta, como que ahí está el enemigo, viéndonos, aprovechándose de que no tenemos dominio propio en esto.
y de que el diablo está ahí, nosotros sin orar porque no tenemos esa disciplina, entonces como que así no funciona. ¿Va? Así como dice el enemigo, él está pendiente y él sabe cada una de nuestras debilidades, las conoce porque nos observa y nos está siempre al pendiente de nosotros, viendo dónde nosotros tenemos como que la debilidad, dijo. Entonces él cuando mira eso empieza a mandar esas trampas, empieza a mandar esos planes para que nosotros caigamos en esa debilidad. Y la verdad es de que si nosotros no estamos fuertes en oración, en leer la palabra de Dios, es fácil Ya que valimos. caigamos. Ya Y así como valimos. mencionó Sohani, somos fácil de ser devorados por el enemigo, ¿verdad? Porque como no tenemos ese dominio propio ante nuestras debilidades, ¿verdad? Y eso es algo también que el dominio propio abarca también sobre nuestros impulsos, ¿verdad? Los Sí. impulsos, sí. Los impulsos. El pecado también. El pecado Sí. Es que también. es como que abarca un montón de cosas, porque si digamos vos, o sea, ahí donde estás, ponete a pensar en un pecado en el que estés metido. Va, si no tenés, comenta el pecado en el que estás metido. No, pero si no tenés dominio propio, o sea, vas a estar cayendo en ese pecado. O sea, digamos un ejemplo, va, en el alcohol. Vas a estar cayendo en el alcohol a cada rato porque no tenés dominio propio. Dominio Digamos propio. pornografía. Vas a estar cayendo en ese pecado porque no es como que autocontrol, no lo voy a hacer. Autocontrol. Y así, ajá, no. Uno no tiene autocontrol, igual los vicios. Ajá, todo eso. Por eso como Los que el deseos pecado, de la carne, un pues, montón, los deseos de los la carne. deseos de la Los carne. impulsos Y carnales. justo hablando de la carne, el dominio propio nunca va a ir con la carne, porque la Sí. carne es como que lo opuesto, ¿me Ajá. entienden? Porque Sí. la carne es como que a nuestra voluntad. Ajá, cabal, pero ya el dominio propio ya no es por nosotros, sino que viene del Espíritu Santo, Viene porque de por Él. nosotros, ustedes no tenemos Ay, no, dominio. nosotros ya, No, ya saber cómo estuviéramos. pero los que hemos logrado, aunque sea un poquito, tener dominio propio en ciertas áreas es porque el Espíritu Santo ha trabajado en nosotros, Sí. nos ha dado esa fuerza Ajá. y esa sabiduría y ese entendimiento para que nosotros también podamos dominar o poner en práctica el dominio propio en nuestras vidas. Y tenemos que desarrollarlo, no es como que una vez lo logré, bueno, ya lo Ajá. logré y ahí quedó, no. Y cabal mencionabas algo, el Espíritu Santo es quien lo hace, pero nosotros también debemos de poner nuestra parte. No es como que Exacto. el Espíritu Santo haga todo, pero Ajá, no. no. Y algo que me llama la atención, digamos, si nosotros, digamos, vos, Hasler, vos, Julia, le decimos al Espíritu Santo, ayúdame a tener dominio propio, ayúdame a tener autocontrol, nos va a poner en situaciones en las que las practiquemos. tenemos que Ajá, Porque si no, eso. o sea, como que qué chiste tiene, digamos. Ajá, y algo que tú decías que nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, por ejemplo, las personas que tienen algún desorden, por ejemplo, la pornografía, ¿verdad? Si ellos quieren tener dominio propio sobre esa área, tienen que alejarse de la pornografía. Tienen que, Tienen o sea, que dejar poner el teléfono, poner de su parte. eliminar páginas, Tienes que tirar tu dejar teléfono. de ver imágenes que los inciten y todo eso, ¿verdad? Pero tienen que dar de su parte de alejarse Sí. de eso y también pedirle al Espíritu Santo que todo ese deseo pues se vaya yendo poco a poco. Pero sí, o sea, tiene que haber Ajá, algo como de que nosotros. ambas partes. Ajá. Y además, bueno, yo creo que, digamos, ahí nos preguntamos cómo desarrollamos el dominio propio. Yo creo Sí. que uno, pedirle ayuda al Espíritu Santo, Es lo ¿verdad? principal. Es lo principal. Pedirle fuerzas a Dios también. Ujú, porque digamos es como que si por nuestras propias fuerzas, como que no, o sea, vamos a caer en todo lo que te estamos contando del pecado, de que no tengo ganas de orar, de que le conteste a esta persona, pero poco a poco y tal vez también lo que hablábamos ahorita, que leer la palabra, porque es como que estás fortalecido, ¿verdad? Sí, ¿Y qué más? ¿Qué otra cosa para desarrollar tener paciencia? con nosotros mismos. Porque no va a ser de la noche a la mañana, ¿va? Es como Es un que proceso. ajá, pero no se agarren de eso también, porque yo he escuchado a muchos que dicen, no, pero como es un proceso, falta mucho y que todavía puedo caer en Sí, eso. a de no veces tener- utilizan o sea, la excusa ajá, no, para seguir tampoco. haciendo lo mismo. no lo hagas. Ajá, es como que No seas también, casaquero. es como que ser paciente, el Espíritu Santo va a ir desarrollando. El dominio propio en más que todo ser perseverante en la oración, ¿verdad? Yo creo que a todos nos cuesta, Sí. porque no sé por qué sucede que es algo tan sencillo de hacer, pero como Pero que en no lo nuestra hacemos, no mente tenemos o en disciplina. nuestra alma o no sé qué es, pero lo vemos tan difícil, tan pesado que uno no lo quiere hacer.
Pero al final de cuentas, si lo miramos, es nuestra carne, porque la carne va en contra del espíritu, ¿verdad? Y la oración es algo que viene a alimentar nuestro espíritu. Entonces, a mí sí me costó, la verdad, dominar o tener perseverancia en el aspecto de la oración, porque a veces uno inicia todo contento. Bueno, ya voy a empezar esta semana y está el primer día, el segundo día, y el tercer día, cuarto día, quinto día, y hasta que la disciplina. se le va el entusiasmo. Y eso también es porque estamos viendo la oración con nuestras emociones, porque nos entusiasmamos primero, al principio todos felices, gozosos, contentos, ya después cuando esa emoción, ese sentimiento de alegría se va, nuestras ganas de orar también. Sí. Pero aún así, cuando nosotros tenemos dominio propio, estemos contentos, alegres, con dolor, tristes, siempre tenemos que mantener eso, la perseverancia en orar, ¿verdad? Sí. Siempre también del dominio propio. Sí, exacto. porque así como decía el primer versículo, la oración nos va a ayudar mucho para reconstruir esos muros de nuestras vidas, porque si tenemos los muros derribados es porque en un momento nos lastimaron o un momento no practicamos el dominio propio. Nos hicieron más de algo, pues, y ahí como que entra el odio en nuestros corazones también. Y dominar esos sentimientos. Es por eso que viene de dominio, dominar. Por eso mismo, como se caen nuestros muros, esos muros son los que nos mantienen firmes. Pero como decía Julia, pues es muy necesario la oración para nuestras vidas, porque digamos, la oración para nuestras vidas espirituales y nuestros muros espirituales quizás sería el cemento, el bloque para reconstruir todos esos muros, porque como les decía, siempre en un momento nos hacen algo y siempre las emociones siempre nos llegan a dañar más la vida. Está ligado como a las emociones, ¿verdad? Porque depende cómo nos sentimos, así vamos a actuar. Porque había una cosa también que había visto en TikTok que si el Espíritu Santo estuviera así en persona o tuviéramos un Espíritu Santo cada uno de nosotros al lado, no sería necesario eso lo de los psicólogos, porque el Espíritu Santo siempre nos va a traer felicidad, tranquilidad, paz, controlar nuestras emociones. Pero por eso mismo, como decía al principio, de que a veces para poder lograr las cosas no va a ser así fácil, sino siempre tenemos que pasar un proceso o tenemos que de la teoría a la práctica, digo. Cabal, no Sí, solo si leemos la Biblia y no lo hacemos, o sea, es como que... Exacto. ¿no? Sí. Y así como un ejemplo de alguien de la Biblia que tuvo dominio propio fue José. ¿Se acuerdan por qué? Porque era la esposa de Potifar, de que lo iba a seducir y todo eso. Pero él no cayó en la seducción de él. Alguien así, por ejemplo, cabal, como decías, quien tuvo dominio propio, pero alguien también que no tuvo dominio propio y trajo desastre a su vida fue David. Sí. Si se recuerdan cuando... Lo contrario. Porque él cuando se quedó en el palacio y no fue a la batalla... Porque en ese tiempo había guerra, ¿verdad? Entonces él se quedó en el palacio. Y paseando en su terraza fue cuando vio a Betsabé bañándose. Si le hubiera tenido dominio propio, hubiera dicho que no. Sí, también la mandó a llamar, llegó ahí con ella, pero se recuerdan que le dijeron que ella ya tenía esposo y que era de uno de sus guerreros. Ahí ganó su carne. Y si él hubiera tenido dominio propio, dijo, yo no sabía, entonces mejor que se regrese a su casa, ¿verdad? Pero él no, siguió y al final pues vino el desastre a su vida y fue un gran relajo. Si ustedes leen la Biblia, fue un gran relajo y fue una destrucción en su familia, en su descendencia también, porque su descendencia todavía alcanzó esa maldición por no dominar sus impulsos, ¿verdad? Porque bien, bueno, así como decimos es humano, pero bien hubiera dicho, no está bien, me voy, ya no voy ¿cómo era? En el balcón la estaba viendo, ¿verdad? Ya no voy a la terraza, mejor. Voy a levantar otro muro más grande. Cabala, yo hubiera levantado el muro. No, pero fíjese que yo me puse a pensar cuando yo leí eso y se me vino a la mente que, bueno, él no sabía que estaba casada, ¿verdad? Pero la llamó y todo eso, pero le dijeron que ella ya tenía esposo, entonces él ahí se hubiera detenido y hubiera dicho, bueno, entonces si hubiera estado no es casada.
nada, sí. mejor que se vaya a su casa con su esposo. Cruz, Y también hijo, le David, dijeron David. que era esposa de uno de sus generales, si Sí, no estoy a mal. pesar de que- Ajá. Uno de Entonces sus mejores ahí, guerreros. o sea, esa era la razón por la que se hubiera detenido, pero él no se detuvo. Entonces él Fue como que siguió nada y me va a detener. Ajá, sí, pero lo para malo el es que mal, fue lo entonces malo. no contó. Continuó todo esto y al final pues todo terminó mal, ¿verdad? Sí, muchas veces hemos sido así, o sea, no solo como en este pecado, así como lo mencionábamos en todo, o sea, en otro pecado, no sé, En todas las áreas de nuestra vida. De verdad, dice que en todas las áreas no hemos tenido dominio y es algo que debemos de debemos de analizar. Sí, debemos de analizar porque igual si no tenemos dominio propio no podemos vencer a nuestra carne, si no Sí. tenemos dominio propio no podemos vencer a nuestra lengua, Ay, la Cabal, lengua. si no la tenemos lengua. dominio propio Esa no lengua. vamos a poder vencer nuestros malos pensamientos. Sí, tiene que ver también. Si no tenemos dominio propio se nos puede arruinar Toda todas la vida, sin todas darnos nuestras cuenta. áreas de nuestras vidas. Sí. Ajá. O podemos traer destrucción a nuestra vida. Y generaciones. Ajá. Dañar a otras personas. Sí, sin darnos cuenta. Es que tal vez tomamos como los frutos como, bueno, es un aspecto más de nuestra vida, Sí. pero de verdad si profundizamos, como ahorita digamos estamos profundizando en dominio propio. Ujú. Si profundizamos en cada uno, nos damos cuenta de que sí es importante que lo hagamos. Y que Sí. no hay que tomarlo a la ligera. Sí, está. Yo creo que esto de los frutos, creo que todos lo saben, aunque no hayan leído su Biblia, porque es muy escuchado. Entonces, yo no sé si vos ahí que nos mirás has estado en situaciones en la que, así como decía Hasler al principio, en la familia, porque hay casos de verdad de que no se llevan para nada bien, Sí. o como que la mamá con el hijo y así, Sí. un caos. Y Las tanta suegras. cosa. Ah, entiendo. Él está contando su historia. Su anhel. Mira, Ahora te tenés que disculpar con la suegrita. discúlpeme. Disculpa. Una- Era un blooper. Ah, Ay, se quemó. No, mentira. en fin. Tranquilo, Sí. tranquilo. Pero en fin. Tenemos que tener un autocontrol en todas nuestras áreas de nuestras vidas. Sí, pues, porque Y sabemos tener que demasiada paciencia. Y recuerden que cuando mostramos dominio propio, estamos mostrando al Espíritu Santo. Sí. Así como decía Julia al inicio, mansos, pero no mensos. Sí, O sea, ¿verdad? ya Sí soy. la persona, yo sí soy pero menso, dice. No. Mentira, ya. Dominio propio. Dominio Dominio propio. propio. Respira, Calla esa respira. boca. Espíritu Santo, da Espíritu. paciencia con tu hija. No, de verdad, han habido situaciones que de verdad yo digo, Espíritu Santo, por favor, dame Mi mamá paciencia. todos los días. Señor, dame Yo paciencia sí, con Espíritu tus Santo. hijos. Cabal. Tal como nos dice en el versículo de 2 Timoteo 1:7. Ah, sí. Poderoso ese No nos versículo. ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio, propio. O sea que, Así el que O sea, que no Dios- seas cobarde. Así que Ya Dios lo no te traemos, hizo- el dominio propio Ajá. ya lo traemos, Sí, no porque ahí tenemos dice- que desarrollarlo. Exacto. Es como que un curso. O es como un músculo. Si quieres clases. Ah, sí, cierto. Hay que ejercitarlo. Ajá, es como que hay que desarrollarlo Hay que porque, desarrollarlo y hay que descubrir más de eso. por ejemplo, dale. No, dominio propio, te estoy cediendo el lugar. Primero la dama. Por eso, mentira. No, mentira. Que- No es dominio propio. Ya me insultó. Muy idiota. pero de que venía a practicar el dominio propio. Ahí está, tranquilito. De que el dominio propio es todo esto, de que así como decía Julia, lo tenemos que desarrollar como que fuera un músculo, que no se va dando, así como de la noche a la mañana. Digamos si vos estás en una situación Así. ahorita, Ay, Dios, para abajo se iba. ¿Han visto cuando- de que no, así como decíamos, no es de la noche a la mañana. Tenés que ponerlo en práctica, o sea, si no lo pones en práctica, o sea, hoy imagínate una situación que te está costando, ya sea como así en tu carácter, en la oración, en la lectura de la palabra, en el pecado, desde hoy empezá a desarrollar el dominio Sí. propio, ¿verdad? Desde hoy y nosotros también. Ya lo Sí, estamos. Es de tarea. De y tarea, como, por favor. como dijo Julia, pues tenemos que dominar nuestra pereza espiritual también. Sí. pero- Ponernos Ay, a sí, orar eso no lo habíamos demasiado, tocado. Qué bueno que orar, lo tocaste. orar. La pereza sí es un... Hay que orar demasiado y pedirle a Dios que nos dé ese fruto. Ujú. Porque
no solo en la vida cotidiana nos sirve el dominio propio, sí, sino en lo espiritual, Sí, para tener una buena relación con nuestro Dios. Sí. Definitivamente. Sí, Es muy necesario. Sí, ese punto de la pereza se nos había ido. Qué bueno que lo tocaste, porque qué bueno. yo sí he batallado mucho. Creo que todos ya con la Todos pereza. batallamos ¿no? con Con la Esa pereza, bendita definitivamente. En especial Pero yo, cuando me duermo en el culto. Ay, pero ya no, se duerme en el culto. no voy a subir fotos. Se duerme Tengo cantando. fotos, tengo pruebas. Ahí el Hasler en la prédica. Mentira, pastor, siempre les ponemos atención. Pero, en fin, creo que eso es todo, ¿verdad? No sé si quieren agregar algo del dominio propio. Solo recuerden que el dominio propio es una virtud que nosotros tenemos, que podemos desarrollar y que es esa capacidad que nosotros tenemos para controlar todas esas áreas de nuestra vida, ya sea emocional, espiritual, nuestros impulsos, nuestro carácter. Todo eso, todos los pensamientos, es necesario también dominarlos, porque recuerden que nuestra mente es poderosa. Si dejamos entrar un pensamiento negativo y no lo dominamos, Muy importante viene eso. a traer cosas malas a nuestra vida. Podemos caer en depresión, en tristeza, y por no haber dominado un pensamiento. La mente, muy poderosa. Exacto, entonces es muy necesario, es muy importante, y de repente dicen, no, pero yo no soy cristiano. Ustedes saben que eres cristiano o no eres cristiano, es necesario tener dominio propio, no solo en tu familia, no solo contigo mismo, sino que también en el trabajo, en la calle, porque encontramos gente afuera que de verdad es difícil. Encontrás a tu ex. Imagínense, exacto, no, de veras, hay muchos que andan con ese odio. Sí, entonces Pero si encontraba a sus 5 ex. vos. Pero si Hasler encontraba a sus 5 ex juntas. La grande planos, dominio propio. va a tener que tener. Tengo que hacer así. No, ¿no has pasado situaciones, por ejemplo, manejando y así como que Con los clientes. un pan de Dios también sos? No. No, de vez en cuando me dan un billete de 100 por 4 quetzales. Que si era falso, dice. No, porque me hacen Dominio propio. me hacen acabar mi Sencillo. Porque yo digo, ¿para qué me voy a enojar? Porque hay que ser felices. una experiencia que me pasó hace poco, por enojarme por hacer un cambio de 100, se me olvidó guardar mi billetera. Y cuando me puse a fue manejar, donde te pasó. Ya y se me viste. perdió la billetera. Todo por no tener dominio propio. Pues, pero ya perdí. Pero sí, muy Ahorita importante. Ya paz. Amor y paz. Sí, muy importante lo que decía Julia, entonces. Algo Creo que más, aquí- pues, Practíquenlo, por favor. Por si favor. tenés un carácter fuerte, pero es de paciencia y dominio. Exacto. Sí, ahí tenés que tener carácter. Ahora, si no te aguantas es porque tienes un carácter muy débil. Sí. Así que, Definitivamente. si no te Entonces, aguantas con lo que todo, te dije ahorita, lo Sonríe, siento. feliz. Así como dice ese versículo que queda la otra mejilla. ¿Se acuerdan? Ay, También sí, tiene que si ver, te pero. dan ay, en una, ponla. Tantas sí, cosas. imagínense, ahí nos está enseñando el dominio Es como propio. que, y ahí el otro como que, dale. Pues no tenés que devolverlo. Cabal. Pero en fin, Pero en fin, esto fue todo por hoy. Dios te Creo ama. que esto fue muy edificante, compartirlo con algo que no tiene dominio propio, con alguien que no tiene dominio propio, compartirlo con tu mamá, Y con tu practícalo suegra, tú también. que no te aguanta. con la suegra, decía el Hasler. Mentira, adiós, nos vemos en la Adiós. próxima. Ay.